y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios, como Dios dijo todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí a servirlo. Libro de Lucas, capítulo 22, del 7 al 20. Vamos a darle lectura. Aleluya, en autoridad del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Vamos a darle lectura y dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Vamos a orar. Hermanos, si podemos un poquito volumen. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Agradecemos, Señor, infinitamente que tú te haces presente sobre cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, manifiéstate y habla al corazón de cada uno de los presentes y también a los que sintonizan a través de las redes sociales, Señor, hasta donde se escuche tu palabra. Ministranos. Espíritu de Dios, glorifícate. Damos honra y gloria al Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Gracias por un amor, Señor, incomparable, un amor inmerecido. Gracias, amado, por tomar nuestro lugar. Estamos a punto de escuchar el mensaje, Señor, el rema, la revelación, la palabra que ha de alimentar nuestro espíritu. Te pido, Señor, que con letras imborrables las escribas en nuestras mentes y la agraves en el alma, Señor, para que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, siendo agradecidos por tanto amor, por ese sacrificio, por una misericordia tan grande. Señor, glorifícate y recibe todo el honor, la alabanza y la adoración en esta tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el pueblo dice: amén. Por favor, ocupe su lugar. Antes, iglesia, de dar inicio, de entregar el mensaje que Dios ha depositado en mi corazón, quiero decirle que, como algunos ya saben, pueblo de Dios, los pastores, a la pastora primeramente, ella tuvo que salir de emergencia ya que su mamá fue internada, hermanos, de emergencia. Seguimos orando por ella, gloria a Dios, la han dado de alta. Pero también, hermanos, ¿verdad? El día de ayer el pastor también tuvo que salir de emergencia porque ahora su suegro, ¿verdad? También está delicado de salud, así que si no los miran aquí, hermanos, sigamos orando por ellos. Ellos están en México al cuidado de, ¿verdad?, de los padres de nuestra pastora. Sigamos orando por la familia pastoral, amén. Vamos a seguir orando por ellos, hermanos, así que no deje de orar por el pueblo. Ellos oran por nosotros, ahora también nosotros mantengamos en oración a los pastores, amén. Así que dicho esto, quiero pedirle que se prepare para lo que Dios tiene para nosotros, amén. Nuevamente, bienvenidos a la casa del Señor. Estamos ya a vísperas de dar inicio, hermanos, a un evento, un acontecimiento, ¿verdad?, que ha marcado un antes y un después. Me refiero a el evento más precioso, el más grande de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Fue que el Hijo de Dios viniera a esta tierra. Fue que hay evidencias, hermanos, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo dejó su trono, tomó forma humana y vino y vivió en forma humana en condición de hombre y se hizo sumo, ¿verdad?, hasta la muerte, obediente, y entregó su vida. Y hermanos, gracias a Dios, porque sin Él
No hay otra alternativa, no hay otro medio, no hay otro camino. Gracias a Dios por Cristo Jesús que un día vino a este lugar. Y dicho esto, iglesia, el título lleva por nombre el Cordero de la Pascua. Amén. El Cordero de la Pascua. Y quiero decirle, hermanos, que ya en estos días, ya en las próximas semanas, ya que nosotros nos basamos actualmente en el calendario gregoriano, en el cual nosotros los gentiles de este lado de Latinoamérica y en todo el mundo, menos el pueblo judío, nosotros vivimos, ¿verdad?, basados en un calendario solar. Un calendario, hermanos, que se le conoce como el calendario gregoriano. Pero en el calendario judío se celebra el Pesach, que quiere decir, hermanos, es el calendario lunar. Si usted se da cuenta, el calendario judío es muy diferente al calendario nuestro. El calendario gregoriano consta de 365 días, mientras el calendario judío es distinto. Hermanos, el calendario de ellos, ¿verdad?, se basa y es una celebración que cuando vino el Señor Jesucristo fue conmemorado, y ahí es donde hoy en día conocemos como la cena del Señor o la última cena, el Pesaj. Amén. El Pesaj, que quiere decir pasar por alto, era una celebración que, gloria a Dios por Moisés, que Dios a través de Moisés instituyó ese día, el día de la Pascua, un día, hermanos, demasiado importante para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios. Un día, hermanos, que no debería de ser borrado jamás de la memoria. Generaciones pasadas y las generaciones presentes siguen celebrando. ¿Por qué? Porque es la celebración grande donde ellos recuerdan una fiesta donde el Señor los liberó del cautiverio. Amén. Donde ellos estaban allá atados, donde estaban en el cautiverio en Egipto, y Dios con brazo fuerte los liberó de aquella esclavitud. Amén. Así que Dios le dijo a Moisés que instituyera ese día. Y ese día, hermanos, en esa fiesta se comían panes sin levaduras y se buscaba un cordero. Escuche esto, el cordero debía de ser un cordero limpio, puro, el más hermoso. No tenía que tener ningún defecto. Ese cordero tenía que ser alimentado cuidadosamente porque iba a ser el cordero del sacrificio para esa fiesta, el Pesaj. Ellos, hermanos, los judíos, en estas fechas, ellos celebran estos tiempos, ¿verdad?, para los mesiánicos, por supuesto. Porque también hay otro grupo llamado los ultraortodoxos, aquellos que siguen esperando al Mesías, que rechazaron a Jesús. Pero aquellos mesiánicos que celebran, hermanos, ¿verdad?, se acuerdan de que un día Dios los sacó de Egipto. Ahora, para nosotros los gentiles, en estas fechas, hermanos, gloria a Dios, porque ya casi a nivel mundial, en todos los continentes, incluyendo a los asiáticos, hermanos, y ya casi a todos los continentes actuales del mundo, a la mayoría, como usted puede ver a través de los medios masivos de comunicación, se da cuenta que muchos celebran la Pascua, que hoy en día nosotros celebramos que Cristo un día vino, y la Pascua tiene que ver con el sacrificio de Cristo, la pasión. Se le conoce como la pasión de Jesucristo, donde Él viene y da su vida. La pasión de Jesucristo cuando Él va al Calvario del Jordán, hermanos, y Él allá entrega su vida en rescate por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El mundo entero conmemora esa fecha, estos tiempos, dándole gracias a Dios porque Cristo fue crucificado. Pero, hermanos, mire, estamos hablando del Pesaj, vienen los días de la Pascua, lo que es la crucifixión, pero donde se consuma y se complementa todo lo que es la fe cristiana y que tiene que ver con nosotros es en la resurrección de Jesucristo. Amén. Porque en eso se consuma todo, porque Él, hermanos, murió, Él dio la vida voluntariamente por ti y por mí. Pero la victoria se consumó no solamente allá en el Calvario, sino cuando Él resucitó de entre los muertos, y a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, en Él podemos adquirir y obtener vida eterna. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias porque tú tomaste nuestro lugar. Gracias, Señor, porque nosotros no merecíamos. La Biblia dice que estábamos lejos, estábamos privados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, no había uno solo en el mundo que fuera digno. Entonces, hermanos, cuando se conmemora el Pesaj, esa fiesta donde ellos recordaban en la plaga 10ª, ustedes se recordarán de las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Hermanos, y en la 10ª plaga o la última plaga fue donde vino la muerte, oscuridad azotó aquel país, aquel lugar conocido como Egipto.
y donde la palabra del Señor dice que el pueblo de Dios, ya Moisés había instituido, ¿verdad?, que deberían de sacrificar un cordero puro. Cada familia debería de prepararlo, debería de tenerlo y de sacrificarlo. Y ya una vez que ellos tenían ese cordero, miren, 4 días se le ponía el cordero, ¿verdad? No se le daba a comer, no se le daba a beber. Fue lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo cuando a Él lo arrestaron, hermanos. El Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, de acuerdo a Juan 1:29, también Él estuvo en ayuno, hermanos, ¿verdad? 4 días antes de su arresto, el Cordero de Dios. Entonces, una vez que sacrificaban al Cordero, deberían de tomar la sangre para expiación del pecado. Y el pueblo hebreo, hermanos, porque se le había dicho, ¿verdad?, que la muerte iba a azotar aquel país por la dureza del corazón del faraón, que no quería dejar ir al pueblo de Dios. Entonces, por instrucciones de Dios, buscan un cordero, lo sacrifican y toman la sangre y deberían de pintar los linteles, que era la parte de arriba de las puertas que deberían de ser marcadas. Mire cómo todo, hermanos, tiene un propósito y un mensaje, y todo con Dios está bien estructurado. Porque la palabra del Señor nos dice que cuando la muerte vino a azotar, hubo tinieblas densas, hubo una oscuridad terrible en todo Egipto, menos el pueblo de Dios. Mientras los egipcios estaban en tinieblas, el pueblo de Dios fue un pueblo protegido por Dios en aquel lugar, como señal de que Dios, el gran yo soy, estaba con ese pueblo que estaba llamando a la libertad. Amén. Y hermanos, cuando ellos ponían, ¿verdad?, tomaban la sangre y marcaban los linteles como una señal, como una marca que esa familia le pertenecía a Dios, que un cordero, hermanos, por expiación era sacrificado, ¿verdad?, para que ellos tuvieran protección y para perdón de pecados. Y mire, gloria a Dios. Por eso el tema, el cordero de la Pascua, porque ese cordero, hermanos, para hoy en día nosotros en este tiempo no celebramos el Pesach, el pueblo, recuerde esto, el pueblo gentil, sino la Pascua, que tiene que ver con, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, con la pasión por las almas. Amén. Y mire, hay algo que muy debatido. Tal vez hay alguien aquí que sigue pensando esto, lo que les diré a continuación. Algunos piensan que el ángel de la muerte, y muchos hasta lo nombran así textualmente, el ángel de la muerte vino y azotó a Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos dicen eso? Muchas personas. Y vino el ángel de la muerte. Sin embargo, si usted analiza a la luz de la Biblia, en Éxodo 12:12 no existe el ángel de la muerte. La palabra del Señor dice que Jehová mismo, Éxodo 12:12 dice, porque yo pasaré por aquel lugar. Yo, el Señor, Jehová, dice, yo pasaré e heriré de muerte a aquel pueblo. Y los primogénitos, hermanos, ¿verdad?, todo primogénito iba a morir, donde no estaba la señal de la sangre del cordero. Es lo mismo que pasa hoy en día. Aquellos que no tienen, ¿verdad?, no han recibido el sacrificio del cordero de Dios. Aquellos que no han sido lavados en la sangre corren ese gran peligro de una muerte espiritual, de una condenación eterna. Amén. Por eso dice Éxodo 12:12 que Él mismo pasaría, yo Jehová. Y luego lo firma, dice, yo Jehová. Y como Él lo dijo, hermanos, por eso el Pesaj, que significa pasar por alto, venía, ¿verdad?, el Señor hiriendo de muerte, y donde miraba la sangre en los linteles, se pasaba por alto y la muerte no tocaba aquel lugar. Es lo mismo aquellos que le pertenecen a Dios y han recibido al Cordero Jesucristo en sus vidas. La muerte no tiene más potestad sobre sus almas, porque en Él tenemos vida eterna. La Biblia dice que para eso vino el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, que por eso descendió el Cordero de Dios a esta tierra, se hizo hombre, hermanos, tomó figura humana, y por medio de Él adquirimos vida eterna y salvación eterna. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, quiero decirles lo siguiente, que el Hijo de Dios, mira, hay algo que un escritor llamado Duffield, él habla, ¿verdad?, de que Jesucristo vino a esta tierra, ¿verdad? El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres se hicieran hijos de Dios. Aleluya. La Biblia dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
Y aquel verbo en el 1:14 de Juan se hizo humano, se hizo carne, pasó por el proceso de gestación, el proceso humano. Fue el Señor Jesucristo que vivió entre nosotros, que vino a esta tierra. Y quiero decirle lo siguiente, iglesia, porque vamos a hacer estos preparativos, porque estas próximas semanas que están por venir estaremos celebrando esto. Hoy hablamos del Cordero, de la Pascua, el motivo, la causa por la cual, hermanos, celebramos estas fechas. El mundo entero celebra, ¿verdad?, estas fechas tan importantes, que hay pruebas paleontológicas, hermanos. Hay pruebas, ¿verdad?, de la venida en todas las ramas, en toda la ciencia que usted examine, hermanos. Hay pruebas y evidencias de que un día el Hijo de Dios vino entre nosotros y vivió y se sometió a tiempo, hermanos. Él estuvo entre nosotros. Y hay testimonio vivo, hermanos, de aquel rabino de Galilea, aquel Señor, ¿verdad?, que se sometió y vivió como hombre y que se manifestó. Y dichosos aquellos que tuvieron el privilegio de mirarle, de presenciar aquel acontecimiento tan glorioso de aquel Señor. Que la palabra del Señor, a través de la historia, a través de los evangelios, documentales bíblicos, nos damos cuenta que nada es casual. Que para todo Dios ha diseñado un propósito eterno y divino y trajo un cumplimiento perfecto. Que Dios no vino antes ni después, que vino en el tiempo preciso, ¿verdad? Cuando estaba el imperio romano, el Señor no llegó tarde, no llegó antes, no llegó después, llegó en el tiempo del cumplimiento preciso y justo. Amén. Mire, no sé si usted se ha puesto a pensar, dicho esto sobre los evangelios y la Biblia, no sé si se ha puesto a pensar por qué Jesús murió a los 33 años. Él empezó el ministerio de él, su ministerio comenzó a los 30 años. Esto está en los evangelios. Y si usted va al libro de Números, ¿verdad?, se va a dar cuenta a través del Antiguo Testamento, 30 años. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 70? Si los números tienen un mensaje, un simbolismo poderoso. Y hoy quiero decirle, hermanos, de ese Cordero perfecto, santo, sin mancha, y el único que podía salvarnos. No había seres en el cielo, no hubo nadie digno ni merecedor. La multa era grande, la ofensa era infinita. No había con qué pagar, ni sacrificando a todos los corderos del mundo, ni a todos los becerros, ni sacrificando, hermanos, a todos los palominos, ni a un ángel o a un ser angelical. No fue suficiente, no era. Porque el ser ofendido es un ser santo, grande y poderoso. Y el único que podía, el único medio, no ha habido, no hay ni habrá después de él, el Cordero Pascual, el Señor Jesucristo. Solamente por medio de él, toda la humanidad, aquellos que le aceptan, pueden tener vida eterna. No hay otro medio. Ninguna denominación, no es el Corán, no es Alá, no es Mohammed, no es Buda, Confucio, etcétera. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos recibir la salvación, que podemos tener acceso al cielo. Porque, hermanos, dice la Biblia que un pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. El pueblo judío, el pueblo que vivía en tinieblas, en oscuridad, habían pasado 400 años de silencio. El tiempo que se le conoce como el tiempo intertestamentario, donde los cielos se cerraron, donde no había profeta que hablara y que dijera así dice el Señor, donde los ángeles dejaron de visitar la tierra, donde los sacerdotes callaron, donde ya no había palabra de Dios. Pero en el tiempo preciso, después de largos 400 años de silencio, aparece en la escena el Hijo de Dios a este mundo. Y la Biblia dice ahí en Juan 1:20 que cuando Juan el Bautista lo vio caminar, que venía hacia él ante aquella multitud que estaba con Juan, se voltea y lo reconoce, y por la unión del Espíritu Santo dice: he aquí, y señaló a Jesús: aquí está, del que yo anuncié que venía detrás de mí, uno del cual no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Ahí está, he aquí, llegó el cumplimiento. Entre nosotros se encuentra el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso para el Hijo de Dios? Para el Cordero, hermanos, para aquel que vino para destruir las obras del diablo.
Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hablando sobre esto, Dios siempre es un Dios de propósito. Nada es al azar, nada es casualidad. 30 años tenía el Señor cuando Él muere clavado en un madero. Y quiero decirle lo siguiente, ya preguntando por qué 30, por qué no 40 o 70 u otra edad. ¿Por qué 30? Lo que podemos darnos cuenta a través, hermanos, si usted estudia un poco de historia bíblica, las razones son las siguientes. Porque en la cultura hebrea se considera que a los 30 años, de los 30 a los 33 años, es el punto de vista máximo de la fuerza y de la vitalidad de un hombre. Hablando físicamente y mentalmente, era su máximo potencial. Que Jesús no murió, ¿verdad?, siendo un débil. Que Jesús no murió en decadencia. Que Jesús, en el punto más alto de su vigor, de su potencia y de su fuerza, fue cuando Él fue a la cruz. ¿Por qué? La pregunta, la interrogante, ¿por qué? Para demostrarle a la humanidad entera, hermanos, al pueblo hebreo, a los gentiles y a todas las generaciones, que nadie le quitó la vida en su máxima potencial, en su máxima fuerza, en su vigor y en su plena juventud. Hermanos, Él lo hizo para que nos diéramos cuenta que nadie le quitó la vida. Nadie. Él entregó voluntariamente la vida. Él lo dijo en múltiples ocasiones: ninguno me quita la vida. Escrito estaba en el Antiguo Testamento: el alma que pecare, esta morirá. Él vivió como humano, Él vivió como hombre, pero Él nunca pecó. Y como Él nunca pecó, Él no podía morir. Por eso Él, hermanos, Él dijo: nadie me quita la vida. Y el debate que se ha discutido en los tiempos: ¿quién mató a Jesús? Si fueron los romanos. Otros dicen fueron los fariseos, fueron los escribas, fueron los religiosos. Otros dicen fue Pilato. ¿Quién fue? Pero realmente Cristo dijo: yo entrego mi vida por amor a vosotros. Por eso está escrito ese versículo que la mayoría, ¿verdad?, de la comunidad cristiana y del mundo, hermanos, habla de que tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él, que crea en Jesucristo, a través de Él obtenga, adquiera y reciba vida eterna. Y el 17, porque no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Para eso vino el Hijo de Dios a esta tierra. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos, hermanos, están contentos porque nuestro Jesucristo tomó nuestro lugar? Él es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora, haciendo un análisis bíblico, la edad para los sacerdotes, hermanos, de acuerdo a la ley hebraica o judía, era mínima a los 30 años. Está escrito, ¿verdad?, textualmente en el libro de Números 4:3, 4:23, 35 y el versículo 43 y el 39. Ahí nos habla de la edad. Y recuerde que Jesucristo no solamente fue el Cordero de Dios, sino que fue nuestro gran y sumo sacerdote. Amén. Mire, el sacerdote debería de prepararse todo un año para poder expiar o presentar sacrificio para perdón de pecados. Todo un año de santidad y de preparación. Pero Jesucristo, hermanos, a ellos lo hacían los sacerdotes de año en año, de tiempo en tiempo. Pero Jesucristo, a través del libro de los Hebreos, dice que un solo sacrificio, nuestro gran Salvador y sumo sacerdote, un solo sacrificio hizo nuestro amado Jesús. Por eso, hermanos, a los 30 años, Él comenzó su ministerio. No es un estudio bíblico, solamente lo diré como referencia. Y a los 33 años Él culminó. 33 años cuando Él estuvo en la cruz. Eso se asocia el número 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con la perfección de Dios. Y nos habla de la madurez y un mensaje poderoso, hermanos, ¿verdad? De parte de que todo lo que hizo, lo hizo, ¿verdad?, en el tiempo profético y en el cumplimiento de su misma palabra de Dios. Amén. La Biblia nos dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar Judá. Segundo libro de Samuel 5:5 dice que era David de 30 años cuando comenzó a reinar.
El reinado de él fue sobre 40 años, pero dice segundo de Samuel 5:5 que en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén 33 años fue el tiempo. O sea, todo esto va alineado, hermanos, y lo mismo dice primer libro de Reyes 2:11, 33 años. 33 años. Era un muchacho, era joven. Dicho esto de aquel rabino de Galilea, Jesús de Nazaret, el verbo hecho carne, aquel, hermanos, que vino a esta tierra, él creció en sabiduría, mucha sabiduría, y cuando él inicia su ministerio, hace un llamado, selecciona ciertos hombres, y dando lectura entramos a Lucas 22 nuevamente. Ya falta muy poco tiempo y nos vamos a remontar al tiempo del Pesaj, al tiempo donde él le dijo a los discípulos: vamos a celebrar, porque era esa fecha, vamos a celebrar ese día. Lucas 22:7, donde empezamos, cuando llegó el día de los panes sin levaduras, ese es el Pesaj. Dice, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Hay un mensaje poderoso. Jesús le dice a Pedro y a Juan: vayan y preparen la Pascua. Y usted se dio cuenta que ellos le preguntan: ¿cómo la preparar? ¿La vamos a preparar? ¿Cómo? ¿Y en dónde? Y mire, hermanos, usted piensa, mire, textualmente dice la Biblia que todo tiene un propósito. Cuando ellos le preguntan, el Señor les dice: van a salir, van a encontrar un hombre con un cántaro, síganlo. Y él va a llegar a un lugar y ahí va a salir el padre de familia. Vayan con el padre de familia. Mire cómo el Espíritu conecta. Y el Señor le dice que aquel hombre los iba a guiar a un aposento alto. Mire, un aposento alto que se le conoce, hermanos, como si el aposento alto, el lugar donde Cristo hizo muchas maravillas, el lugar donde fue el día del Pentecostés, el aposento alto. Un lugar muy histórico, hermanos. Ahí en ese lugar, en el aposento alto, ahí Jesús reúne a sus discípulos, le dice: muy bien. Y los discípulos todavía no entendían nada. Dice el Señor: vienen cosas, vamos a prepararnos. Y antes de que yo padezca, está escrito ahí textualmente ya en la lectura, estoy resumiendo. Antes de que yo padezca, cuánto había deseado comer con vosotros aquí en el Pesaj, celebrar la fiesta. Cuánto lo había anhelado, cenar con ustedes, porque es la última vez que lo voy a hacer. Lo está diciendo ahí, y ahí se le conoce como la institución de la cena del Señor. Y les empieza a decir: porque voy a padecer. Y ellos habían ignorado que Jesús les había dicho el por qué había venido, y que ya faltaba muy poco para que él fuera a la cruz. Faltaba muy poco. Los discípulos se habían olvidado y no entendían qué les estaba diciendo Jesús. Y qué precioso que aquel Señor, aquel gran maestro, aquel Señor Jesús, les dice: antes de que yo padezca, quiero que se preparen y tomen el pan, y los reparte. Y el Señor, ¿verdad?, dirige aquel evento preciosísimo. Pero ahora Él les hace aquí: no hay cordero. En el Pesaj que estamos aquí nosotros, no hay un cordero. Yo soy el cordero de la Pascua. Yo soy aquel cordero que será sacrificado. Y ahí viene el cumplimiento del profeta, de todos los profetas del Antiguo Testamento, pero específicamente del profeta Isaías, que se le conoce como el quinto evangelio. Isaías capítulo 53, que nos dice que como cordero fue llevado al matadero, como cordero manso, cayó y enmudeció. Jesús era un ser bello y extraordinario. Pero sin embargo, por eso nos damos cuenta que cuando la Biblia dice que fue azotado y molido, escarnecido, golpeado por nosotros, no había ya belleza en Él. ¿Por qué? Por el sacrificio que Él padeció, por todo lo que hicieron contra su cuerpo, contra Él. Y Jesucristo les dice: tomad y comed. Ahí fue cuando por primera vez Él instituye la cena y quedó para nosotros, el pueblo de Dios. El pueblo, la iglesia que nació en la cruz. Porque el pueblo hebreo ya era desde Abraham, desde los patriarcas. Pero la iglesia nació cuando Él estaba dando a luz allá en la cruz, donde de su costado sale agua y sangre. Ahí estaba naciendo la iglesia.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que ahora le aceptan, dice Juan, les ha dado potestad para que sean hechos y llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? A Él la gloria. Amén. Él toma el pan, le dice no hay cordero, partió el pan y le dijo esto representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y no solamente estaba diciéndole a los apóstoles, a los 12, está hablando de todos aquellos que recibirían el amor de Dios, el regalo, porque ¿qué es la salvación? Es un don de Dios. La salvación es un regalo inmerecido. Usted ya no tiene que hacer ningún ritual, ningún rito, ningún sacrificio, porque todo ya lo hizo Jesús. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Lo partió, dice, así como este pan es partido, así será partido mi cuerpo por su causa, por ustedes. Y dice, ¿cuánto había anhelado? Y dice, de la vid, del fruto de la vid o de la viña, que viene siendo la uva o el vino, no lo volveré a hacer, dice el Señor, hasta que el reino de Dios se cumpla. No lo volveré a hacer, hermano, hasta que sea consumado el reino de Dios. Por eso el Señor estaba diciendo, cada vez que lo hagan en la espera, porque Cristo vino, resucitó, pero también Él volverá. Él volverá por su pueblo. Y una vez que todos estemos con Él, nuevamente ahí, hermanos, todos seremos partícipes de la cena del Señor. Y ahí todos, hermanos, ¿verdad? Las generaciones y todos los que creyeron en Él y fueron lavados en la sangre, tendremos el privilegio grande de estar presentes ahí celebrando aquello, hermanos, que gracias a ese cuerpo que fue partido, que gracias a esa sangre que vertió, que se derramó sobre la cruz, sobre el madero, gracias a ese sacrificio, gracias a esa sangre, usted y yo pudimos recibir la vida eterna. Aleluya. ¿Cuánto había deseado ese momento? El Señor instituye la cena y cada vez que lo hagan, hacerlo en memoria de mí. Muy bien. Dicho esto, nos remontamos ahora a lo que para nosotros la Pascua. El Señor termina la cena en aquel lugar, el aposento alto. Camina con sus discípulos un aproximado de 2 a 2,5 millas. Un huerto, un jardín que existe hasta el día de hoy. Si usted tiene el privilegio y puede ir y un día va a Israel, se va a dar cuenta que todo lo que está escrito en la Biblia hay evidencia de ello. Todos los libros hablan de Cristo. Toda la humanidad, toda la historia, hermanos, se relaciona antes de Cristo, después de Cristo. Ese ser precioso, ese rabino de Galilea, extraordinario, hermanos, que un día vino a la tierra con el solo hecho de su presencia hasta el día de hoy, en aquel lugar se le llama y se le conoce como Tierra Santa. Jesús era único, un ser incomparable. Comparado con Él, mire qué pasa con las luces de una ciudad tan grande y tan luminosa. ¿Qué pasa cuando viene la luz del sol en su esplendor y su fuerza ya no alumbran más? Así la gloria del Señor es más fuerte. Nada ni nadie se compara. La oratoria de Jesús era única. Hermanos, ellos habían recibido a lenguas de oro para hablar. Por los púlpitos de ese lugar del Sanedrín había doctores, fariseos, escribas, conocedores. Habían mirado predicar al profeta Isaías, habían escuchado, hermanos, cómo predicaba, ¿verdad?, el profeta Elías. Habían tenido seres inteligentes como Daniel, habían escuchado profetas mayores y menores, habían oído hablar de Salomón. La Biblia nos dice que la reina de Saba o de Sabá, cuando escuchó la sabiduría de Salomón, viajó y quedó atónita, quedó sorprendida al escuchar hablar a Salomón. Pero la Biblia dice que vino uno mucho más sabio que Salomón, el Señor Jesucristo, que cuando Él se paraba en los púlpitos, hermanos, los religiosos callaban, los escribas, los doctores, los saduceos, todos quedaban sorprendidos y decían todos al unísono: nunca, jamás ha hablado un hombre como Él. Jesús era extraordinario, Jesús era incomparable, el Hijo de Dios entre nosotros. Él estaba en el mundo, Él vino, hermanos, y en Él está la vida. Ahora Él va caminando con los discípulos y llega a aquel huerto llamado el Getsemaní.
Ese lugar, hermanos, se le conoce principalmente como el monte o el huerto de los olivos. Y ahí en ese mismo huerto está el Getsemaní, el mismo lugar donde Jesús, a través de los evangelios, encontramos que ahí Él iba frecuentemente a orar. Amén. Mire Lucas 29, en el mismo capítulo, ahora el 39. Si puede ir conmigo poquito, vaya conmigo Lucas 29, 22 del 39 al 44. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Cuando habla saliendo, después de tomar lo que hoy conocemos como la Santa Cena, se fue con sus discípulos a ese monte y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Esto es un aproximado de 20 a 30 metros. Dice, y puesto de rodillas, oró diciendo, y mire lo que dijo aquel Señor, aquel Jesús. Dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire las palabras del Señor. Mire la oración de Jesús. No fue que Jesús no tenía miedo, era humano. Jesús como hombre sintió el miedo a la muerte. Lo mismo que nos paraliza a nosotros al pensar en la muerte. Él todo lo sabía como Dios. Y Él sabía lo que se venía en las próximas horas. No crea que Él estaba muy feliz y contento entre más rápido vaya a la cruz. No, como humano su carne temblaba. Como humano, hermanos, entró en una crisis, en una conmoción total que le estremeció todo su cuerpo, todas sus emociones. Por eso Él ahí clamando en ese temor reverente al Padre y sabiendo lo que se aproximaba. En otras palabras, Padre, se está llegando el tiempo, me voy a tomar el cáliz amargo, una copa amarga que yo no debería tomar, pero sé que para esto he nacido. No será posible, en otras palabras, y con todos los evangelios, no habrá otro medio. ¿Usted cree que no sintió miedo a la muerte? ¿No habrá otra forma que se salve el hombre? Y por eso Pablo también habla y nos dice que fue presentado delante de él. Hubo una conversación del Padre y del Hijo. No hay otro medio. Hijo, no hay otro medio. Solamente tu sangre puede limpiar. Solamente y únicamente a través de ti. Si tú no quieres, ellos se pierden. Y por eso dice la Biblia que nos amó. Y Él, hermanos, a pesar del dolor, a pesar de lo que iba a enfrentar las próximas horas, Él dijo, hágase tu voluntad. Porque llegó un momento preciso que Él dijo, tengo miedo. El cáliz es tan amargo. Lo que voy a pasar es muy duro. Padre, ayúdame. Y por eso dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel viene para fortalecerle. Estando Jesús en agonía. Y ahí podemos ver en el verso 44, estando en agonía, oraba más intensamente. Porque lo que se aproximaba, hermanos, el castigo, los romanos, la tortura, las navajas que habrían de caer en su piel y se desprenderían al momento del azote, venas, sangre, músculos, golpes, escupos, la humillación, el arrancarle la barba, perder la belleza, derramar su sangre. Al pasar tanto sufrimiento y tanto dolor, no sería fácil, por supuesto. Y él ya sentía ese miedo, la agonía, él temblaba. Era tan intenso el dolor. Y textualmente, algo que dicen los teólogos y que aquí está en la Biblia, ahí fue donde empezaron a correr las primeras, o más bien a caer las primeras gotas de sangre. No fue cuando lo azotaron o cuando lo iban golpeando para, hermanos, llevarlo al juicio. Ahí, en la oración, ahí en el huerto, faltaban unas cuantas horas. Y ahí dice la Biblia que estando en agonía oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso dice el verso 44. Grandes gotas de sangre. La conmoción, lo que pasó, su emoción. Hay algo, hermanos, que se le conoce como el pericardio, una parte
que impide que el agua se mezcle con la sangre. Dicen los médicos, dicen los que saben, los expertos en anatomía y tanatología. Esto es aquellos que estudian el proceso de la biología o de la vida del cuerpo, que a causa de tanto estrés, a causa de tanto sufrimiento, cuando una persona llega a tener tanto estrés, tanta carga, tanta agonía, hermanos, eso se puede explotar o se puede romper. Y los médicos explican que eso le pasó a Jesús, que era tanta la agonía, era tanto lo que ya estaba padeciendo, que a causa de tanto dolor, de tanta, como dice aquí, ¿verdad?, intensidad que ya tenía, sudaba gotas de sangre porque algo se había roto dentro de él. Y ahora la sangre estaba saliendo, hermanos, de su frente. Esa sangre, hermanos, poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si usted lee Juan capítulo 17, viene en unión los evangelios en conjunto. Lucas, el médico, el doctor, de primera mano, él toma estos datos y nos da estos detalles. Él como médico, aquí está hablando, tomé el libro de Lucas, hermanos, porque era un médico. Lucas fue un médico de profesión. Y él está hablando de la intensidad y cómo sudaban gotas de sangre. Es el que nos explica un poco más acerca de ese sufrimiento que ya empezó a padecer. Juan, sin embargo, en el capítulo 17, nos habla de ese clamor, de esa oración que Cristo dijo: Padre, ha llegado la hora. He acabado la obra que me diste que hiciera en la tierra. Ese es el capítulo 17. He cumplido. Aquel Señor no dejó nada pendiente. Jesús por eso no necesitó 40 años. No necesitó como los patriarcas 70, no necesitó más. 33 años nada más para consumar, para terminar la obra, para terminar la tarea. ¿Cómo cree que reaccionó el diablo? Aquel ser que no soportó que allá en el cielo, después del Padre, escrito está en Daniel, del anciano de días, y uno como hijo de hombre que fue presentado de verdad, del anciano de días. Y generaciones se postraban, hermanos, y se le entregó un reino sempieterno. Y está hablando del Cordero de Dios, que también dice Ezequiel, Jeremías y Apocalipsis 5, 4 y 5. Donde habla de la adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la honra, la gloria y el poder, la alabanza, el poder, las riquezas. Al Cordero también sea la gloria. Hebreos dice: adórenles sus santos ángeles. Por eso aquel ser llamado Luzbel no soportaba que también, hermanos, a ese ser precioso se postraran delante de él los seres del cielo y le adoraran. Y él quiso ser adorado también. Y ahora cuando lo tiene en la tierra, ahora el Hijo de Dios se sometió, se limitó, se hizo siervo. Es verdad, Jesús es 100% Dios. Sin embargo, también se hizo 100% hombre. Y por eso aquel ser despreciable que ahora conocemos como adversario, Satanás, cuando lo tenía aquí en la tierra y quiso confrontarlo, y la sorpresa que se llevó, que cuando cara a cara, de acuerdo a Mateo capítulo 4, cuando el Espíritu de Dios lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo, cuando estaba ayunando 40 días y 40 noches, la sorpresa contra aquel ser que le ofrece todos los reinos del mundo y le dice: todo me pertenece, la gloria de ellos a mí me la entregaron. Jesús no le dijo: eres un mentiroso. Lo que sí Jesús hizo, que con la palabra, ¿verdad?, él lo confrontó y aquel ser no pudo. Y todos los demonios se estremecieron. Iglesia, para ir culminando, todos los demonios, ¿verdad?, las aberraciones, las huestes de maldad, las potestades, etcétera, todo el inframundo, todo ser espiritual demoníaco, todos se alborotaron cuando vino Jesús. En ocasiones cuando tuvieron que carearlo, enfrentarlo personalmente, por ejemplo con el endemoniado gadareno, aquel hombre que tenía legiones: Señor Jesús, o Hijo del Dios viviente, o Hijo del Altísimo, ¿acaso nos vas a atormentar antes de tiempo? ¿Nos vas a mandar al pozo del abismo? Y le rogaban a Jesús, se alborotaban. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esta tierra con un propósito.
El mundo entero estaba bajo las garras del maligno, dice Primera de Juan. El mundo entero, todos, hermanos, estábamos perdidos. Y si Cristo no hubiera venido en la escena del mundo, se hubiera presentado, usted y yo no estaríamos aquí. No tendríamos esperanza, no tendríamos vida, no tendríamos en qué creer. Pero gracias a Dios, hermanos, porque Cristo un día vino a la tierra. No sé cuántos pueden agradecerle al Padre tanto amor. Alguien puede decirle: gracias, Padre, por darnos un amor inmerecido por tu Hijo. Quiero invitarla a que se vaya poniendo de pie y voy culminando con lo siguiente. El Señor Jesucristo, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, le dijo a sus discípulos: orad, velad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. Oren, prepárense. Nosotros, hermanos, deberíamos de hacer lo mismo: velar, orar, vigilar. La carne es débil. Cuidemos una salvación tan grande. Las próximas semanas estará hablando. Yo sé que Dios estará hablándonos sobre ese amor, sobre el porqué la cruz, el mensaje, porque Él cargó, porque Él soportó, y todo se encierra en el amor de Dios, un amor que no merecíamos. Yo no sé si usted puede decirle: Señor, te doy gracias por tu amor, por el amor de Dios, gracias. Porque la muerte más cruel Él la pasó, sometido a la burla, a la vergüenza, porque no solamente, hermanos, lo golpearon, le arrancaron la barba, la sangre, la carne maltratada, los desnudaban, les quebraban las piernas con mazos, ¿verdad?, para torturarlos. Gloria a Dios que el Espíritu Santo no permitió que ningún hueso fuera tocado, porque estaba escrito. Pero la verdad, como Cristo lo dijo: mi cuerpo será partido por vosotros. Él vino cuando les dijo: bebed, esto representa mi sangre. Yo soy el Cordero, yo soy el Cordero de la Pascua, yo soy el Cordero. Por eso quiero terminar con esa frase: yo soy. Cuando Dios le habló a una zarza a Moisés, y después de poner pretextos, excusas ante el llamado de Dios: ¿qué le voy a decir al faraón cuando yo llegue? ¿Qué le voy a decir? ¿Que quién me manda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué les voy a responder? Él dijo: yo soy el que soy. Ese yo soy es el mismo que aparece en el Nuevo Testamento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy. Los discípulos están ahí cansados, durmiendo. No soportaron acompañarlo a orar. Y cuando viene una guardia personal de los religiosos, porque se codeaban con los romanos, pero los que vinieron a arrestarlo aquella noche no eran los romanos, era la guardia, hermanos, eran soldados, ¿verdad?, de los religiosos, fariseos, saduceos, sobre aquellos que manejaban la época sobre Jerusalén. Y cuando ellos vienen con antorchas, espada, lanzas, a arrestarlo, y Judas, el que había cenado con él, el mismo que Jesús había dicho, y gloria a Dios, que no dijo el nombre, pero dijo: uno que está aquí en la cena conmigo me va a traicionar, me va a entregar, me va a vender. Pero no lo hizo para condenarlo. Y los discípulos murmuraban: ¿quién será? Bueno, ese mismo Judas que lo había traicionado y vendido en un acuerdo por dinero, por unas monedas, venía con ellos y había hecho un trato: al que yo besare. Mira, a pesar de que Jesús era un ser muy conocido, su fama se había extendido por todos los alrededores.
todo lo que es Jerusalén actual, todos los alrededores, todas las aldeas y pueblos vecinos. Sin embargo, Él dijo: al que yo besare, ese será. Y cuando Jesús ve que ellos vienen, le dijo: levántense. Y a los discípulos llegó la hora. Ahí empezó un tiempo profético maravilloso. Llegó el tiempo. Y cuando el Señor Jesús le pregunta: ¿a quién buscáis? Aquella turba, aquellos guardias o aquellos soldados religiosos. Judas le da un beso y ellos le dicen: buscamos a Jesús de Nazaret. Y ahí hace la poderosísima declaración y les dijo: yo soy. Por eso los judíos tienen temor reverente al usar el nombre de Dios. Y nosotros los cristianos de esta época también debemos tener cuidado con el yo, porque es una palabra de mucho cuidado cuando decimos yo, porque de nosotros, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Él. Cristo dijo: yo soy. Él les estaba diciendo quién era el libertador, quién era el Señor, quién era la esperanza. Yo soy. Y ese yo soy, hermanos, que encierra todo: la vida, la esperanza, la sanidad, el Salvador, etcétera. Él está con nosotros. Nos dio vida, nos dio identidad. No despreciemos su amor. ¿Será posible que alguien desprecie la salvación de Jesucristo? Sí. La Biblia dice de un grupo: por cuanto aquellos que se perdieron, dice por cuanto. Y dice: ¿por qué se perdieron? ¿Por qué fueron a una condenación sin Dios? Sin Dios. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No solamente lo que dice Apocalipsis 20:15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, sino aquellos que despreciaron el amor de la verdad. Si tú desprecias a Jesucristo, estás perdido. Hermano, pueblo de Dios, aquellos que nos miran a través de las redes sociales, si desprecias a Jesucristo, lo pierdes todo. Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, ya empiezas, ya obtienes. Desde el momento ya recibiste la salvación. Pero aquellos que desprecian la salvación, Cristo dijo: pero aquellos que no creen, dice la palabra del Señor, que también son condenados. No porque Dios sea cruel o frívolo o un Dios injusto, no. Es porque la decisión está en ti y en mí, de aceptar el sacrificio. ¿Cuántos han aceptado el sacrificio de Cristo? ¿Cuántos le han dado gracias a Dios por su Hijo? Porque ese Cordero, porque por su sangre, los que éramos, hermanos, ¿verdad?, muertos en nuestros pecados y delitos, ahora el Padre, cuando nos mira, no nos mira a nosotros como lo lindo que somos, lo bueno que eres, la buena que... No. Nuestras obras son buenas, porque la fe sin obras es muerta. Pero cuando el Padre nos mira a nosotros, no mira qué tanto puedes hacer para Él o por Él. Él, cuando nos mira como el pueblo de Dios, como dice santos, ¿por qué? Porque Jesucristo en la cruz nos presentó sin mancha, sin pecado, nos presentó a través de su sangre limpios y perfectos, sin mancha, sin arruga, delante del Padre. Es por la sangre del Cordero de Dios que hemos sido limpiados, que hemos adquirido y obtenido perdón, salvación, misericordia. Apláudale si le ha de aplaudir al Cordero de Dios, que es digno de ser adorado, hermanos, por todas las generaciones. Bendito, amén. Quiero invitarle a que incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Y yo quisiera preguntar si habrá alguien. Todos inclinen su rostro. A toda la comunidad cristiana, al pueblo, a los hijos y a las hijas. Gloria a Dios. Si has aceptado ese sacrificio y ahora vives para Él, y puedes decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero si hay alguien aquí que tal vez no ha tenido la bendición de aceptar a Jesucristo como Señor, Salvador, como el Cordero de Dios. Mire, el que fue a la cruz no fue Mahoma o Mohamed. No es como lo dice el Corán. No fue Alá. No fue, ¿verdad?, lo que denominan los de Russell o de Smith. No fueron los que en el Medio Oriente, ni africanos, ni hermanos. Fue Cristo. No fue María.
No fue ningún santo. No fue nadie más. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dice textualmente y lo afirma y lo firma. Nadie obtiene vida eterna si no es a través de mí. No hay otro medio, no hay otro camino. Solamente es y únicamente a través de Jesucristo. Si usted quiere a Jesucristo en su corazón, todos, hermanos, estemos orando. Usted levante su mano y eleve un clamor primeramente, al cual creo que todos deberíamos de decirle gracias primeramente. Dios, por tu amor, por amarnos como nos amaste, que diste a tu Hijo unigénito para salvarnos, para perdonarnos. Esa fue la función de la sangre de Cristo: redimirnos, limpiarnos todos nuestros pecados. Dile: Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por tomar mi lugar. No lo merecía. Merecíamos la muerte porque habíamos pecado y estábamos descarriados. Sin embargo, nos amaste con defectos, sabiendo que en ocasiones y múltiples de veces te fallamos una y otra vez deliberadamente. Perdónanos. Y te damos gracias, Señor, porque a través de ti hemos recibido el regalo más grande que un ser puede recibir: la salvación y el ser salvos. Aquel que quiera a Cristo, dile: Señor, ven a mi corazón, Jesús. Reconozco que tú eres mi única opción. Me amaste, tomaste mi lugar, hermano Pamplona. Tomaste mi lugar y te entregaste por mí. Acepto ese sacrificio, acepto esa sangre que me redime y me perdona todos los pecados cometidos. Entra a mi vida, díselo. Tú que no has recibido al Señor Jesús, dile: entra a mi vida, a mi corazón. Sé el dueño, reina mi vida, reina en mí, Señor. Hermano, ahorita te acepto, que Eduardo acabe de ministrar, te acepto como mi Salvador. le puede bajar al volumen Oh, en el nombre de Jesús. en el Señor, monitor gracias. personal, por favor. Gracias por tanto amor. Yo quisiera invitar al pueblo de Dios, aquellos que gusten